Entonces, partimos con la P1. Sí, nos dicen calcula la integral de trabajo del campo vectorial f, bueno, f vectorial definido como, eso sería más o menos un f de x, y. Sí, definido como y cuadrado por x más x cuadrado en la primera coordenada y en la otra coordenada x cuadrado más x cuadrado menos y a la a y seno de y en la segunda coordenada. Sí, hay que calcular esta integral sobre la semicircunferencia con inicio en el punto 1,0 y menos 1,0 unitario. Entonces vamos a dibujar esto para ver qué nos piden. Sí, entonces dibujamos el punto A y el punto B y nos piden esta integral de trabajo, ¿sí? Sobre esta curva. Y bueno, uno podría decir, ya, parametricemos esta curva y bueno, calculemos cómo sabemos hacer estas integrales. Pero lo que pasa es que, bueno, a priori eso funcionaría, pero aquí tengo una función bien fea, tengo y a la y seno de y. Entonces, no sería como bien recomendable porque aquí en el eje Y esto se hace difícil de integrar. Entonces, vamos a usar el teorema de Green, que nos dice que si tenemos un conjunto ya parametrizado, cerrado, nosotros podemos calcular la integral de trabajo como una integral en R2. Esto es de x de y. Con f va a ser m, n, el campo vectorial. Eh, ya. Lo primero que necesitamos para el teorema de Green es que mi conjunto sea una curva ya esté cerrada. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar esta curva. Entonces, como uno cerraría esta curva, a uno se le, bueno, podemos cerrarla de cualquier forma, pero lo que vamos a hacer es cerrarla de la forma más fácil que se me ocurre, que sería en el eje X, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a llamar el primer camino, el que nos piden, lo vamos a llamar gamma 1 y esto lo vamos a llamar gamma 2. ¿Sí? Con tal de que eh, gamma mayúscula es gamma 1 de t. ¿Sí? Bueno, lo voy a notar un poco informal, gamma 1 unión gamma 2. Que gamma 1 serían un poco estos recorridos, ¿sí? Pero aquí, bueno, no es un elemento, sino que se entiende que es como la función que recorre estos puntos. Ya. Entonces tenemos nuestra curva cerrada y procedemos a usar el teorema de Green. Acuérdense de que esto sería nuestro M, esto, y esto sería nuestro N. Luego, ocupando Green, tenemos que la integral de trabajo en gamma 1 más gamma 2 es igual
al área que está dentro de la curva, encierra, por esta diferencia entre derivadas. Sí, entonces vamos a calcular cuánto valen estas derivadas. Primero, bueno, en nuestro caso vamos a notar lo que es m. M es y cuadrado de x más x cuadrado, y n es y cuadrado de y más x menos y a la y seno de y. Correcto. Entonces, bueno, la derivada de n con respecto a x va a ser 2xy, ¿sí? Deriva el x cuadrado y el y es constante en este caso, más 1. Y el último término no depende de x, entonces al derivarlo se convierte en 0. Entonces ya nos pasamos al menos. Este menos de acá, y ahora calculamos esta derivada. Y la derivada de m con respecto a y es, este término se muere porque no depende de y, y me queda 2ix. Esto es de x de y, y ya no necesito esto. Y si se fijan, bueno, se me va este término con este término, me queda la integral de 1 de x de y. ¿Y qué es d? D en este caso es esta área de acá. Entonces recuerdo de CDB, ¿qué significa integrar 1 sobre un conjunto? Eso es integrar el área del conjunto. Y entonces uno podría ya, integremos esto, pero ya sabemos que es una semicircunferencia de radio 1. Entonces para evitar eso, decimos que el área ya, bueno, ya sabemos que el área de todo el círculo es pi por 1 al cuadrado. Como tenemos la media circunferencia, entonces va a ser pi por 1 al cuadrado medios. Eso, pi medios. Esto es área de D. Y aquí usamos que era semicircunferencia. Ya, entonces ya estamos casi. Queremos simplemente esta integral, pero solo sobre gamma 2. O sea, sobre gamma 1. Si no me equivoco, sí, sobre gamma 1. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos la integral de trabajo en todo este camino, vamos a descomponer esta integral como la que está acá, más la que está acá. Y como ya sabemos cuánto vale, vamos a poder despejar la integral de trabajo que queremos, que es la que está acá, ¿no? Entonces, vendemos eso. La integral de trabajo era pi medios. Y esto es la integral de trabajo Disculpa, sobre gamma 1 más la integral de trabajo sobre gamma 2. Y con esto tenemos que la integral de trabajo sobre gamma 1 es pi medios menos la integral de trabajo sobre gamma 2. Entonces solo tenemos que calcular este término acá para terminar el ejercicio. La semicircunferencia no sería pi. Esto es el área de la semicircunferencia. Entonces, como tiene radio 1, es pi medios.
Sí, acuérdate que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, y el radio es 1. Ya. Entonces, vamos a parametrizar gamma 2. Acuérdense que gamma 2 era esta línea acá. ¿Sí? Y por eso la elegimos. En verdad, aquí no hemos usado nada de gamma 2. Puede haber sido cualquier cosa. Pero, eh, ¿por qué la vamos a usar esa? Porque es fácil de parametrizar. Entonces, de aquí hasta acá, es solamente recorrer el eje X desde -1 hasta 1. ¿Sí? Y el eje Y se queda quieto, no hay ningún cambio. Entonces, lo que vamos a hacer es parametrizar. Tenemos que gamma 2 de t es t, 0 con t en -1, 1. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es gamma 2 derivado de t es 1,0. ¿Sí? Como vectores. Ya. ¿Hay más preguntas en el chat? No, mira, eso no me interesa. Ya, entonces calculemos cuánto vale esta integral. Lo voy a hacer al tiro con el menos. Entonces, bueno, si se acuerdan, es primero f evaluado en mi parametrización, punto la derivada de mi parametrización. Entonces, f evaluado en mi parametrización, recuerdo f, ya lo voy a anotar acá. Esto es de t punto de t. Esto es de -1 a 1. Y aquí puedo calcularla como una integral normal. Ya, entonces veamos qué es f evaluado en mi parametrización. Entonces la parametrización, recuérdense que es t, 0 nomás. Entonces hartos términos se nos van a ir. Entonces, como aquí tengo t, 0, se me va. Me queda t cuadrado. Aquí tengo t cuadrado, 0. T cuadrado por 0, se me va. Y aquí tengo t. Y aquí tengo 0 a la 0 seno de 0. ¿Sí? Y eso por ahora vamos a decir que es 0. Después vamos a argumentar por qué. Todo esto es t cuadrado eh, por t era, y punto 1,0. Todo esto de t. Y haciendo este producto punto, el único término que sobrevive es este cuadrado. Y esta es una integral ya que ya sabemos hacer, ¿sí? de otros cursos, y es evaluar su primitiva entre -1, 1. Y esto vale menos, evaluando en 1 va a quedar 1/3, y evaluando en -1 va a quedar menos 1/3. Me queda más 1/3, vale menos 2/3. Y concluyendo, tenemos que esta integral es x cuadrado menos 2/3. Y bueno, ¿por qué? Aquí voy a poner una cosita. Usamos que 0 a la 0 seno de 0 es 0. Y esto ya que
x igual a 1 el límite, cuando y tiende a 0 de i a la i seno de i. Para evaluar estos límites, recordamos que tenemos que pasar a la forma exponencial. ¿Sí? Entonces, todo número elevado en verdad esconde un exponencial y un logaritmo detrás. Entonces, esto es exponencial del logaritmo de toda esta cosa, pero el logaritmo bota las potencias y me va a quedar esto. Y bueno, voy a agrupar esto un poco más. Y por logaritmo de i, y esto por seno de i. Ya. ¿Por qué se va a cero? Porque cuando i se va a cero, seno de i se va a cero, y cuando i se va a cero, y por logaritmo de i se va a cero. Sí, este es difícil de verlo, pero esto se hace por L'Hopital. Se verifiquen eso. Sí, ese fue el único gol que hicimos acá para resolver. Aquí estamos. No sé si hay dudas. Entonces, como resumen, teorema de Green es para no calcular esta... Primero, no parametrizar esto horriblemente. Y para, bueno, ahorrarnos desarrollo nomás. Sí, si se fijan aquí era positivo, entonces este término iba a ser horrible de integrar por lo menos. No sé si hay dudas para seguir con la P2. No hay dudas. Seguimos con integración compleja. Yo me perdí en una parte. ¿Benjamín? Entonces nos dice que calcule la integral de camino de z barra de Benja, z con gamma parametrizado como gamma hola. chico de t cuadrado más it con t en 0t. Y ya acordarse esta función rara. No me acuerdo cuál era el nombre en particular, pero esto es simplemente si ustedes tienen un x más Hola. esto simplemente lo que toma es x menos. Ah, ¿están hablando? Ah, creo que tenía el computador muteado. Ya. ¿Había dudas? Sí, Había dudas. ahora sí lo he escuchado, perdón. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora escucho todo, sí, perdón. Buenísima. Yo quedé con la duda del límite. La parte final. ¿Por qué hiciste lo del límite? Ya, ¿por qué hicimos eso? Eh, porque esto no está definido. Cero, esto me da 0 a la 0, po. Verdad, po. Entonces, en este caso sí, porque de la manera es que nos estamos acercando a 0, es de la manera i a la i seno de i. Y esto hace que en verdad sí sea 0, en este caso. Pero en general no se tiene que 0 a la 0. Es 0 porque en verdad uno se puede No sé si... acercar, uno se puede acercar de cualquier camino a 0 y eso da distintos límites. Pero en este caso sí. Ya vale, por eso lo hiciste. Ujú. Gracias. Ya. ¿Ahí estamos bien? ¿No había más dudas? Perdón por lo del computador. Ya. Eh, ya, entonces hagamos esta integral. Sí, está bien sencilla. Lo único que hay que saber es que si yo tengo f de z,
Esto va a ser la integral, digamos que de A a B, gamma de t por dt, con gamma parametrizando gamma gamma. Sí, eso es simplemente todo lo que hay que saber de integral, integración compleja básica. Y bueno, calculemos. Entonces, esta integral, si ya sé cómo está parametrizado mi gamma grande, entonces va a ser la integral de 0 a 2, 0 a 2 me dicen, sí, de gamma de t, esta barrita, por la derivada de gamma de t. Entonces, ¿qué era mi gamma? Mi gamma era t cuadrado más it. La derivada con respecto a t de t cuadrado por it es 2t más i. Me queda t cuadrado menos it por lo mismo que tenía antes. Ya, y el resto simplemente es desarrollar y llegar a integrales conocidas, ¿sí? Como ya tenemos factores de t, lo único que vamos a hacer es desarrollar esto y llegar a polinomios. Recuerden que i es constante. Entonces me va a quedar 2t cuadrado. Sí, creo que me voy a saltar unos pasos, sí, simplemente lo voy a anotar, simplemente verificar esto. Más t. Ya, y bueno, cuando hacen esa multiplicación les da esto, y podemos anular este 2 con este it cuadrado. Me va a quedar 0,2, 3, más t cuadrado más. Dt. Y ahora tenemos simplemente polinomios. Entonces le sacamos primitiva y estamos listos. Entonces evaluar. La primitiva de t a la 3 es t a la 4 partido 4. T a la 4 partido 4, pero aquí tenemos un 2 enfrente. Más i por la primitiva de t a la 2, que es t a la 3 partido 3, y más la primitiva de t, que es t cuadrado partido 2. Y esto evalúan entre 0 y 2. Sí, ustedes pudieron haber separado las integrales, pero esto es análogo, ¿sí? Es simplemente calcular la primitiva de todo esto de una vez. Y me queda un 2. Y ahora simplemente evaluar. Si se fijan, evaluando en 0, que sería la segunda evaluación, nos da siempre 0. Entonces solo hay que calcular la evaluación en 2. Esto nos da t a la cuarta partido 2, que sería 16 partido 2, que es 8, más i partido 2 a la 3, que es 8, más 2 por 2 partido 2. Y eso con la integración compleja cuando ya tenemos parametrizado el dominio, o sea, el conjunto que queremos integrar. Ya, no sé si hay dudas con esto.
que 2it cuadrado. ¿Este de acá te refieres? Ese sale de este por eso. Este es un 2t y este es menos. Debería ser con menos abajo. Ah, toda la razón, sí. Sí, sí, sí. Esto y un menos siempre. Ahí sí. Gracias. True. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, creo que no hay dudas. Lo que les quería decir aquí es que, bueno, hay varias formas de aplicar esto y algo que no vamos a ver en este auxiliar es el teorema de Cauchy-Forsat, que es si nos dan una función Cauchy-Forsat, que si nos dan una función holomorfa, en gamma, una curva cerrada, suficientemente regular y que no tan simple, creo que era. Entonces la integral de f sobre esta curva es cero. Siempre. Sí, básicamente que si yo tengo, sí, estoy creando una curva aquí, al revés, sí, así, sobre f, si f es holomorfa, que es nuestro sentido de diferenciabilidad en los complejos, entonces, como fuera holomorfa, aquí no debería haber cambios, porque estamos integrando sobre toda esta curvita, y esto va a ser como una curva cerrada, cero. ¿Y para qué se usa esto? Bueno, esto se usa para calcular otras integrales. Sí, por ejemplo, si nos piden la integral de no sé, si nos piden una integral de 0 a infinito, o de menos infinito, a infinito de, no sé, cualquier función, como e a la x cuadrado por un seno, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ya, ¿cómo vamos a calcular esto? Y ustedes ya habrán visto ejemplos de esto en sus auxiliares, que es, eh, bueno, vamos a usar integración compleja para ver esto. Entonces lo que hacen es integrar e a la z cuadrado, seno de z, sobre el buen conjunto, que les da como integrar esto. Entonces, como estas integrales, ustedes las quieren ver pasar de algo complejo a R, ustedes lo que hacen es, dicen ya, entonces hagamos alguna curva que pase por R, y la curva natural que pasa por R es una que pasa por, sería esto, ¿sí? Y lo que hacen es aproximando. Dicen, bueno, dicen que esto era R, esto también era R. Y bueno, aquí pueden hacer en verdad cualquier cosa, pero lo común es hacer, no sé, un, un rectángulo, una semicircunferencia, hay integraciones de este tipo. Y lo que hacen es ya, como bueno, tenemos una función holomorfa sobre una curva cerrada, digamos que vamos a integrar sobre la semicircunferencia, entonces toda integral de toda esta integral debe valer cero. Y yo quiero esta. Entonces solo tengo que calcular esta integral, porque la integral sobre todo el camino es cero. Calculo esta, y entonces la integral que quiero, que es la integral sobre acá, es la integral es menos esta integral, pasando, em, pasando la integral hacia el otro lado. Y bueno, el paso final sería identificar
cuál es un número complejo y cuál no. Y ahí deducen si es cero, si es o es otra cosa. Bueno, eso es lo que no vamos a ver. Y deberían haber repasado en otro auxiliar. Lo que vamos a ver, sin embargo, es el teorema de los residuos. Que es, ¿qué pasa cuando ya no tengo una función holomorfa acá? Pero es holomorfa en casi todo este conjunto. ¿Qué pasa si, no sé, es holomorfa excepto en un punto acá? Entonces, para eso sirve el teorema de los residuos. Eh, Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la primera integral, e a la z es holomorfa en todo R, pero uno partido en z no es holomorfa en todo, partido en todo R, porque en 0 les da una división fea. Y lo mismo con uno partido en z menos 3. ¿Sí? En 3 les queda algo dividido por 0. Entonces vamos a hacer una receta de cómo calcular estas integrales. Ya, ¿hay dudas antes de partir? No hay dudas, comenzamos. Entonces, identificamos f de z como e a la z partido en z menos 3 como una función meromorfa, se dice, que es holomorfa excepto en los puntos feos que tengo. ¿Y hablaron en el chat? Ok, ya. Es meromorfa, ya que tiene polos, que se llama, que serían nuestros puntos feos, que es el 0 y el 3. Al identificar los ceros de 1 partido en f. ¿Sí? Entonces 1 partido en f es simplemente dar vuelta a esta fracción, y los ceros de esa función es en 0 y en z igual 3. Los polos son 0 y 3. Lo siguiente es calcular cuál es el orden de estos polos. Sí, porque imagínense que tengo un z a la 4. Eso ya no es lo mismo. Ya no, la fórmula que les da para integrar esto ya cambia un poco. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos el orden de un polo? Un polo. Entonces, el mínimo m, tal que z acercándose al polo, p, f de z existe y es distinto de cero. Como en el control, creo que solo le entra a polos de primer orden. Bueno, hacer esto va a ser fácil, pero tienen que verificar que es un polo de primer orden. De un polo P. Entonces, veamos que son polos de orden 1, ¿sí? Que tiene sentido porque no están elevados a nada. Entonces, para 0, yo tengo que el límite de z
acercándose a 0 de z a la m por f de z, que sería mi función e a la z, y z, z menos 3. Y ahora voy probando distintos m, partiendo de 1 hasta el número que tenga que llegar. Pero en este caso con m igual 1, anda todo bien, porque se simplifica este y este, y me queda el límite cuando z sea 0, de e a la z partido en z menos 3. Y como cuando z sea 0, esto se va a menos 3, yo puedo evaluar este límite. Y me da e a la 0 partido en menos 3. E a la 0 es 1 partido en menos 3. Entonces con m igual 1 me dio que el límite existe y es distinto de 0. Bien. Entonces el orden del polo 0 es 0. Ahora vamos con el otro polo. P igual 3. Hacemos lo mismo. Sí, nos damos cuenta que también con m igual 1 funciona. Porque se cancelan estos. Me da límite de la z partido en z. Cuando z se va a 3. Y esto también lo puedo evaluar. Se va a e a la 3 partido 3. Entonces acá tengo polos simples que se llaman, que es cuando su orden es 1. Voy a poner distinto de 0 y distinto de 0. Entonces los polos 0 y 3 son simples. Y ahora vamos a usar la fórmula de los residuos de Cauchy. Entonces, residuos. De z sobre una curva cerrada. ¿Qué va a hacer? No va a ser 0, sino que va a ser 2pi por la suma de todos los residuos. Residuos de la función en el polo. Con p en polo. Y se preguntarán cómo yo calculo este término. Este término es simplemente otro límite. Es el límite cuando z sea p de, bueno, esta fracción. Por una derivada y por lo que hemos calculado. Y todo esto ya yo lo saqué de la punta. Ya, en nuestro caso tenemos dos polos simples y entonces m igual 1. Entonces este límite nos daría 1 menos 1 factorial, que es 1. Eso se vuelve 1. Y me queda la derivada 1 menos 1 es 0. Entonces no tengo que derivar nada. Y es simplemente evaluar este límite con m igual 1. Como los polos son simples, el residuo de f en el polo 0 va a ser el límite de cuando z tiende a 0, de 1 partido en 1 menos 0, factorial, que es 1, por algo sin derivar, f de z. Y este límite ya lo habíamos calculado. Este era menos un tercio, ¿sí? Queda lo mismo que acá. Al lado. Y el residuo de 3
No lo voy a hacer porque es exactamente el mismo límite que hicimos acá. Sí, zeta igual a 3 partido 3. Entonces, si se fijan, ya con la fórmula del residuo ya podemos llegar y evaluar cuánto vale nuestra integral. Pero, lo único que hay que tener cuidado es que eh, el área que encierre mi curva tiene que contener a mis polos. Si nos fijamos de nuevo en el problema, es sobre la curva de radio R, ¿sí? Que sería un círculo con bolo igual a R. Entonces quiero ver cuándo mi curva encierra al polo 0 y cuándo encierra al polo 3. Entonces casi siempre yo voy a tener, yo siempre voy a tener que el 0 lo encierra. Pero dependiendo del radio R, puede que lo encierre o no. Entonces lo que no nos dice nada sobre R, así que hay que hacerlo por casos. De f de z, tenemos dos casos. Bueno, y está 3. Y lo que puede pasar es que nos vamos a expandir. Va a R grande, sí que lo va a contener. Si R es más chico que 3, la curva no encierra el polo. P igual 3. Luego, por la fórmula de residuos, z de z de bueno, z igual a R va a ser 2pi por el residuo que me había dado. Y el residuo era el residuo 0, que es menos un tercio. Menos un tercio por esto, ese 2pi. Y si R es mayor que 3, la curva encierra ambos polos. Eh, y esto por la fórmula de residuo va a ser 2pi por menos un tercio más el otro residuo que me había dado, que era la 3 partido. Ya, y con eso completamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, estamos perfectos para hacer el último y pasar a la última materia que sería de EDP, para los que están en esa sección. De nuevo, ¿no hay dudas? El polo son los ceros de 1 partido en F. Y los residuos son, bueno, estos términos que ya bueno, dimos la fórmula. Que si más en el apunte pueden encontrar cómo se infiere esto. Sí, en verdad creo que es una integral. Pero, pero nada, cuando para términos de calcular este es 100 veces más bacán que calcular una integral compleja. Benja, ¿los, los polos podrían estar sobre la curva? Eh, sí,
Sí, sí, sí. ¿O no? Es que tengo una duda porque, bueno, la curva que encierra tiene que ser... No, sí, creo que si está sobre la curva, no influye. Pero si está ahí, porque bueno, bueno, todo esto tiene una intuición que esto encierra un electro omega que es abierto. Entonces tiene que, cuando encierras la curva, no estás contando el borde. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí creo que hay que hacer esto. Bueno, ahí sí. Entonces la curva no encierra la curva te da un abierto y que no contiene el borde. Eso. Ya. Aquí me pasó un poco. Entonces encontremos esa integral. Tenemos que I es 0,2pi de teta 2 menos coseno de teta. Ya. Y esto a priori es una integral en R. Sí, si uno le encuentra una primitiva, puede llegar y evaluar en su extremo y sería bacán. Pero bueno, esto en verdad es complicado. Entonces lo que vamos a hacer es como yo tengo de 0 a 2pi y tengo, bueno, no me dicen teta, ya tiene que estar relacionado con un ángulo, ese es como un hint. Lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variable, ¿sí? Para recorrer todo este ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se recorre? Bueno, el ángulo en los complejos se recorre con una exponencial compleja. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. Eh, Z va a ser e a la i teta. Si todo esto ya animado en la circunferencia compleja. Entonces, bueno, si Z es e a la i teta, de Z es i a la i teta de teta. Sí, es simplemente derivar este lado con respecto a Z y derivar este otro lado con respecto a teta. Y bueno, esto es Z, ¿no? Entonces, de teta, eh, de Z partido en I. Tengo 1 partido en IZ por 1 partido en raíz de 2 menos coseno. Ya, ¿cómo hago? Bueno, uno podría llegar y decir, ya esto va a ser muy difícil hacer el cambio de variable, pero cuando nos introducen los números complejos, uno ya sabe que la nueva definición em, de estas funciones trigonométricas. Sí, todo se usa partiendo de la exponencial.
y nos introducen que el coseno es simplemente, bueno, el coseno de teta es e a la i teta más e a la menos i teta medios. ¿Sí? Entonces eso voy a dejarlo en función de z, y toda mi integral tiene que quedar en función de z. 1 partido raíz de 2 menos z más 1 partido en z. Sí, acuérdense que está elevado a la menos, entonces es como dar vuelta a la fracción. Me queda de z. Voy a correr esto un poco. Ya, y ahora simplemente desarrollamos. Me va a quedar de z partido por. Voy a sacar el 1 partido en i. Raíz de 2z. Voy a multiplicar por 2 para hacer la fracción. Y aquí voy a poner un 2. Me va a quedar menos z cuadrado menos 1. Y todo eso sale de esta fracción, multiplicar esto por 2, subir este 2 para arriba. Y acuérdense que sacamos esta constante seca. Multiplicamos este z hacia los factores. Entonces, esto es 2 partido en i. Y bueno, aquí tengo un polinomio. Bueno, el 1 partido un polinomio. Y lo voy a dejar un poco más lindo factorizando un menos. Z cuadrado menos la raíz de 2 por z más 1. ¿Estoy bien? Y lo puedo dejar más lindo aún, multiplicando arriba y abajo por i. Entonces abajo me va a quedar un menos 1. Y este se vuelve más. Y solamente me va a quedar un 2i. 2i por toda esta integral. Hemos dicho. Y ahora lo que quiero hacer es ver cómo se... aquí cometí un gran error. Está todo mal. Todo esto por otra integración. Esto cambiamos de 0 a 2pi como el borde de la curva de la circunferencia. Perdón por eso. Eso es cuando hicimos el cambio de variable. Ya, entonces tengo 1 partido en algo. Quiero ver si en el disco unitario esto tiene ceros, porque si no, por el teorema de que si yo tengo una función holomorfa bueno, una curva cerrada, esto sería cero. Pero si no, tengo que ver los residuos. Entonces vamos a factorizar esto, para hacerlo un poco más ameno. Entonces, ¿cómo factorizamos? Es encontrando los ceros de esta cuadrática. Entonces, la fórmula de siempre, menos b más menos raíz de 2a. Entonces, menos b más menos raíz de b cuadrado.
menos 4ac partido a. Esto en nuestro caso daría 2 raíz de 2 más menos b cuadrado, que sería 4 por 2, sería 8, menos 4 por a, que en nuestro caso sería 1, y c, que también es 1. Partido 2 por 1. 2 raíz de 2 más menos raíz de 4, que es 2, partido 2, y esto es raíz de 2 más menos 1. Que implica que mi integral yo la puedo escribir como la multiplicación de dos factores, que sería z por el primer cero, que sería menos raíz de 2 más 1, y por otro factor. Por el otro factor, menos el otro cero. 2 menos 1. Y ahora, raíz de 2 más 1, ¿está en el disco unitario? Esto tiene módulo más que 1. Entonces, esto no está en el disco unitario. Entonces, si solo yo tuviera esto, andaríamos bien y podríamos usar el teorema de Cauchy-Goursat y me daría la integral que da 0. Pero, por otro lado, este otro factor, si está en el disco unitario, porque raíz de 2 es más o menos como 0, o sea, 1.4, entonces esto es parecido a 0.4. Entonces, en, en el disco unitario, solo un punto está, que es raíz de 2. Lo voy a escribir como solo hay un polo. Y bueno, ya tenemos el polo, hay que verle el orden, hay que verle el residuo y ya estaríamos. ¿Sí? Entonces, por un lado, el orden de este polo es, entonces se pueden imaginar que yo tengo un z menos algo, que sería, y ese algo no está elevado a un número, que sería 1. Entonces veamos que el límite de cuando z tiende a raíz de 2 menos 1, de z menos el polo, ¿sí? Z menos el polo, a la 1 por mi función, que mi función es todo esto, este con este y me queda
1 partido en z menos raíz de 2 más 1. Límite cuando z va a raíz de 2 menos 1. Y simplemente evaluamos. Entonces me queda raíz de 2 menos 1 menos raíz de 2 menos 1. Esto me da este con este, menos 1 medio. Entonces tiene orden 1. Y su residuo es residuo de f, menos 1, que es exactamente este mismo valor. Sí, para los polos de orden 1 ya se habrán dado cuenta que no es necesario calcularles toda esta cosa de la derivada m-1ª, sino simplemente como este orden 1, todo eso se me va y me queda simplemente el valor del límite. Entonces, por el teorema de Cauchy, residuos, yo tengo que mi integral es igual a 2pi por el valor del residuo que era menos 1 por 2. Entonces esto me da, déjame ver que no cometí ningún error. Y aquí me faltó un i, que no sé dónde desapareció. Aquí quería ver un i. Creo que un 2 también. Mm. Ah, nada que ver. Este 2i lo veo como toda mi función. Y el residuo, al evaluarlo en f, bueno, aquí cambian las cosas un poquito. Bueno, le entra un factor de 2i. 2i, 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 2i. Y aquí me queda 2pi por lo que valía este límite, que sería, tengo 2i, sería menos i, en este caso me da 2pi. Sí, porque tengo un menos y cuadrado me da menos 1. Entonces, perdón por ese error. Pero, bueno, se puede haber hecho con simplemente esta función. Solamente que mis cálculos para no ordenarme lo hice con este 2pi antes. O sea, 2i. Benja, ese 2i era de la fórmula. Es que la fórmula te da un 2pi y para no confundirme, yo puse el 2i dentro de la función para que me dé el residuo de f, bueno, este residuo ya te hubiera este 2i acá. Pero si no, lo que te hubiera pasado es que
esta integral, sin el 2i, era 2pi por lo que hayamos encontrado, por este 2i. Y es simplemente algo que me desordené nomás. Ah, ya. ¿Y el residuo entonces cómo queda? ¿Como i sobre 2? Me- ¿O no menos, entiendo bien? menos i. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Sí? Solamente consideré todo esto como mi función. Pero si son ordenados, le deberían dar lo mismo. Sí, bueno, lo importante era identificar los polos y que, bueno, un polo nomás está en mi conjunto de integración. Ya, no sé si hay más dudas para pasar a la P4. Bueno, esto a mucha gente no le entra. Entonces no sé si importa. Ya, si no hay dudas, pasamos directo para que nos alcance el tiempo. Ya, nos dicen, ya, separación de variables. Se quiere resolver la ecuación de conducción del calor en un anillo fino circular, que imaginaremos como una barra de longitud igual al perímetro L del anillo, doblada de forma que sus extremos queden pegados. La ecuación específica en derivadas parciales, bueno, se pide resolver para x en la barra, es esta, y que nos dan la EDP, nos dan las condiciones de orden y nos dan la condición inicial. Entonces, bueno, nos piden A, deduzca el problema que deben resolver phi y psi respectivamente para que u de t, x como psi de t y phi de x sea solución no nula de término a término y entonces lo que hay que hacer es simplemente imponer separación de variables. Dejarlo en el chat. Ya. Entonces, separación de variables es decir, sea mi función u, ups, sea mi función u una multiplicación de dos funciones, tal que lo consideremos lo más fácil posible, que es una multiplicación de una función dependiendo de t y otra de x. ¿Sí? Y vamos a ver cómo va a ser la solución en este caso. Entonces, sea u de t como x, psi de t y phi de x. Entonces vamos a ver, metiendo este u aquí a todas estas condiciones, qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, de la ecuación que tiene que cumplir, tiene que tener que de u a de t, t como x, es r. Esto implica para mi u en específico, derivo con respecto a t, y en el otro, mi psi de t es constante, y solo derivo con respecto a x. ¿Ya? Y aquí es donde entra la magia de la separación de variables, que esto yo lo puedo escribir como psi de t partido, o sea, psi de t derivado partido psi de t, y esto como phi derivado dos veces de x, partido phi de x. Entonces, ya sabrán esto es una función de t,
y esto es una función de x. Entonces, para que se mantenga esta igualdad para todo t y para todo x, esto tiene que ser igual a una constante. Eso es lo primero que tiene que cumplir. Ahora vamos a ver el resto de las condiciones. Entonces, de condición de borde 1, yo tengo u de t, 0 es igual a u de t, l, que en nuestro caso es phi de t, phi de 0, esto es phi de t en phi de. Entonces, suponiendo que no es nulo, sí, llego a esto. Y de la condición de borde 2, es la misma condición de borde 1, solo que derivo con respecto a x. Tengan eso en mente. Tengo d a de x, u de t, 0, de u a de x, t, l. Esto sí, solo sí. Ahora mi psi de t sale como constante y derivo con respecto a x. Entonces, me queda una derivada que bueno va en 0. Y aquí me pasa lo mismo. Saco una derivada. Entonces, asumiendo que esto no es 0. Y esto es para todo t, en conjunto. Entonces esas son mis tres condiciones. Las voy a subrayar. Es esta, esta y hasta ahí no debería haber problema. Si todo esto ya es muy estándar. Simplemente llegar y meter el u a mis condiciones. Entonces con eso ya resolvimos. Y decía así, pero era un typo. Condición de borde 2. Entonces ya vimos las condiciones. Ahora pasamos a la B, que ya es resolver esto. Entonces nos dice, encuentran el conjunto de todos los posibles phi de x, salvo escalamiento por constantes, que se obtienen de resolver A para phi de x. Ya, y aquí viene lo más difícil, que es agarrar esta ecuación y empezar a resolver. De A tenemos que phi de x, derivado dos veces, tiene que ser, le voy a poner, ¿cómo le puse? Lambda, phi de x. Sí, esto es simplemente decir que esto es lambda y paso multiplicando el phi. Y este sí, solo así. Lambda phi de x, igual a 0. Y aquí entra lo más difícil que yo encuentro, que es no equivocarse en la matraca. Entonces tenemos tres casos para lambda, que es cuando es positivo, cuando es 0 y cuando es negativo. Entonces tenemos tres casos.
Entonces más fácil que si lambda es 0. Entonces tenemos que phi derivado de x dos veces es 0. Entonces esto implica que phi derivado una vez es una constante, que le puse A, y implica que phi sin derivar es una función afín. Sí, esto es en verdad un caso fome. Y la condición de orden 1 nos dice que phi de 0 igual a phi de L. Entonces phi de 0 es B y phi de L es AL más B. Entonces nos dice que A por L es 0. Y esto nos dice que la constante es phi de X simplemente una constante. Bien fome para modelar la ecuación del calor. Ya, la condición de borde 2 no la voy a hacer porque me da, bueno, derivando esto me queda A más B y como yo sé que A es 0, me queda B igual a B. No me dice nada más de esa constante. Entonces, para este caso tenemos que la solución es una constante. Ahora, ¿qué pasa si es positivo? Entonces, digamos que lambda es igual a k cuadrado con k. R más. Y resolvemos la EO. Entonces, recuerden que tenemos phi de x menos k cuadrado de x igual 0. Y bueno, estos tipos de dedos se resuelven con el polinomio característico. Sí, pero yo les recomiendo que no se aprendan eso, que nomás sepan la solución, que la solución siempre van a tener exponenciales. Pero igual la vamos a hacer una vez, que es que tengo que mi polinomio característico es, voy a poner mu menos k mu cuadrado igual a 0. A ver, mu cuadrado menos k igual a 0. Y tengo que mu cuadrado igual a k, entonces tengo que mu es más menos k. Los polinomios característicos. Ya, bueno, eso es lo que alguien que sepa haría, pero si no, uno lo que hace es, bueno, yo te encontré que estos factores eran acá, y las soluciones son exponenciales. Son exponenciales con lo que está elevado tiene que ser lo que encontré acá, que sería acá. Normalmente va a ser siempre la raíz de esto. Entonces, la solución a la EDO es y de x, una constante, y yo le puse 1, C1 por e a la kx, más C2 por e a la menos kx. ¿Sí? Porque te tengo que poner las dos soluciones de la ecuación del polinomio característico. Y phi derivado va a ser C1 por k, e a la kx, más C2 menos C2 por k por e a la menos kx. Y ahora ponemos las condiciones de orden. Entonces, de la condición de orden 1, me dice que phi de 0 es igual a phi de L. Ya. Y phi de 0 es C1 más C2. Al evaluar estas exponenciales en 0, me da 1.
Y esto tiene que ser igual a C1 por E a la KL más C2 E a la menos K. Y lo que vamos a hacer, bueno, aquí no, pero en el otro caso. Aquí tengo al igualar en 0 me queda C1K menos C2K. Y al igualar en L me queda C1K E a la KL menos C2K E a la menos K. Aquí me voy a echar los K porque están todos los términos que quiero. Y de aquí sale que C1 por 1 menos E a la KL. Si tiré este término para acá, tiene que ser igual a C2 por 1 a la menos 1 por, o sea, 1 menos E a la menos K. Que es simplemente tirar los términos con C1 para allá y los términos con C2 para allá y me da esto. Entonces C1 es C2 por este término acá. 1 a la menos KL partido 1 menos E a la KL. Y esto, en la condición de orden 1, que es esta ecuación, lo que vamos a hacer es lo mismo, chantar C1 acá y ver qué pasa. Pero lo que vamos a hacer primero es de nuevo tirar los términos con C1 para acá, por un lado. Esto me da C1 por 1 menos E a la KL, es igual a C2 por 1 menos E a la menos KL. Al revés. E a la menos KL menos 1. Ahí sí. Porque un C2 me entra con menos. Entonces, ahora despejo, me da C2. 1 menos la KL partida 1 término por 1 menos E a la KL es igual a C2 E a la KL menos 1. Y todo esto ya se está poniendo horrible, porque solamente despejar. Pero me dice que C2 por 1 menos E a la menos KL es igual a C2 por E a la menos KL menos 1. Con esto, uno puede concluir algo sobre C2, porque si se fijan, este término es menos este término. Entonces solo hay un valor para C2 posible, que es 0, porque si yo pongo algo distinto que 0 acá, me da que, y divido, me da que esto es igual a menos esto. Y eso no es posible, porque esto no es 0. Tampoco. Entonces, de aquí concluyo que C2 vale 0. Ya. Si C2 vale 0, entonces C1, como era un término por C2, es 0 igual. Y como las dos constantes son 0, me da que mi solución original tiene que ser 0. Aquí. Ya. Esos son los casos fome, que uno siempre los tiene que hacer más o menos rapidito. Y el término más difícil es cuando la constante es negativa. Y
por último, si lambda es menor que 0, digamos lambda igual menos k cuadrado con k más. ¿Qué tenemos? Tenemos que resolver esto más k cuadrado phi de x. Sí, es la misma ecuación que resolvimos, solo que ahora tenemos que lambda era menos y nos cambia el signo acá. Ya. De nuevo, por el polinomio característico, esto me da una solución mu que va a ser, ya no va a ser algo posible de resolver en los números reales. Si me va a dar mu igual menos k cuadrado. Y si quiero sacar raíz, estoy muerto. Y lo que hacemos aquí es extender a los números complejos. Entonces la solución a esta va a ser exactamente lo mismo, pero le vamos a poner un i enfrente. Y de x, que es mi constante 1, por una exponencial a la i kx más c2 por una exponencial a la menos i kx. Y ahora hacemos lo mismo. Calculamos la derivada. Ok. Entonces, déjame que no cometí ningún error. No. Y la condición de orden 1 me dice que phi de 0 tiene que ser igual a phi de L. Entonces phi de 0 se va a dar estas exponenciales complejas en 0, que me va a dar 1. Entonces me va a dar C1 más C2 por un lado. Y por el otro, esto tiene que ser igual a phi de L. Y de C de 2, la condición de orden 2, tengo lo mismo, pero esto aquí me va a quedar con un menos. Uno y K, y KL. Ya. Y lo que queremos hacer, en este caso que es el bueno, es encontrar los valores de los buenos valores de K. Y con eso despejamos las constantes y ya estamos listos, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí hay que encontrar K. Entonces partimos. Entonces siempre que puedan, factoricen por sus constantes. Entonces lo que voy a hacer esto es C1 menos 1 menos E a la KL. ¿Sí? Agarré esta ecuación, pasé este por acá, este pasa con un menos, entonces al factorizar por sobre 1 me queda este término. Y lo mismo para el otro lado. Me va a quedar C2 por la IKL menos 1. Y aquí vamos a echarnos los IK y hacemos exactamente lo mismo. Me da C1 por 1 menos IKL
es igual a C2 por 1 menos a la E a la menos IK. Entonces de nuevo tenemos un conflicto con estas ecuaciones porque C1 por este término es igual a C2 por S y C2 por este. ¿Qué es lo malo acá? Que este es menos este término. Entonces, solo hay una salida de esto y es que C2 sea 0. Porque es, bueno, aquí tengo menos. Sí, un número no puede ser igual a su número negativo si no es 0. Y E a la menos IKL no es 1. Entonces, lo único que nos salva es que C2 sea 0. Ya. Em, si C2 es 0, ¿qué podemos hacer? Si C2 es 0, entonces de nuevo hacemos el mismo argumento y C1 tiene que ser 0. El mismo argumento de cuando era positivo, el lambda. Y esto nos da de nuevo que phi de x es 0. Ya. ¿Qué me comí acá? ¿Por qué nos dio 0? Es porque aquí no tenemos, bueno, esto antes teníamos una exponencial normal y eso no podía dar 1. Entonces, si C2 vale 0, estamos en el mismo caso de antes, pero en este caso este término sí puede dar 0. ¿Por qué? Porque es una exponencial compleja. Es el mismo caso. Y si tenemos que 1 menos e a la menos IKL es 0, tenemos que e a la menos IKL es 1. ¿Y cómo resolvemos algo para acá? Simplemente escribimos el 1 de una forma exponencial. Y el 1 es e a la 2pi por n. Sí, porque yo tengo mi circunferencia y cada vez que da vuelta en un ángulo múltiplo de 2pi, estoy donde vale 1. Entonces aquí igualo los exponentes. Con n en n. Y despejo lo que sería mi k. K va a ser menos 2pi n. Creo que eso ya. Partido en L. ¿Estoy bien? Sí, verdaderamente. Para n en. Luego, la solución es de x, que sería, ahora le vamos a poner un índice sub n, que sería C1 de n por la exponencial compleja, e a la menos e a la i k, que sería 2pi n partido en L, x, más C2 n por e a la i menos en el. ¿Sí? Entonces para cada n yo voy a tener una solución distinta a la
a mi EDP. Y eso era lo que nos pedían, si no me equivoco. Esto era lo que nos pedían, pero acuérdense que de EDO, uno tiene que, si una ecuación soluciona, y tiene otra que también la soluciona, todas las sumas también resuelven la ecuación. Entonces, por el principio de superposición, creo que se llama. Entonces, EDO, tenemos que la suma de todos los genes de n igual a 1 hasta infinito, de mi phi n, es solución. Y esta es la fórmula más general de escribir la solución de la ecuación del calor. Ah, y lo último que me faltó, bueno, es que, ¿qué hacemos con las exponenciales complejas? Es que uno las puede escribir como, si tiene estas sumas, una suma acá y otra suma acá, uno lo puede escribir como una suma de senos y cosenos. Entonces, esto es, bueno, voy a poner coseno, 2pi n tiene de x, más 2n por el seno. Y aquí usamos que e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Y con eso ya está. Ya. No quiero, bueno, hacer el resto porque ya estamos un poco pasados. Pero simplemente imponer condiciones para o sea, imponer la condición inicial. Que en resumen, no sé si han llegado tan lejos, es escribir f como su expresión en series de Fourier y igualar término a término con la serie que encontramos. Entonces evaluamos en cero la solución, expresamos f como una serie de Fourier y igualamos todos los términos. Entonces con eso ya estaríamos listos con la serie. Y la D que es propuesto es, bueno, escribir esa expansión en serie de Fourier para esta función en específico. Ya. No sé si hay dudas de esto. Lo que se deben quedar es que yo creo que en verdad es esta matraca de resolver las E2. Y acordarse que tienen soluciones exponenciales siempre en estos casos. Ya. Mandaron por el chat. Ya. Entonces creo que no hay dudas. Entonces simplemente eso. Que les vaya bien en el control y que, bueno, acuérdense nomás de los resultados de E2, ¿no? Que les van a ser útiles acá. Que estén bien. Chau, chau.